ustedes. Veo que somos como mitad y mitad, niñas y niños, lo cual quiere decir que también vamos a educar a los niños a ser sensibles a lo que las mujeres necesitamos como parejas. Y eso es muy, muy importante porque uno no camina solo en el mundo. Entonces, ¿quién soy y para qué estoy aquí? No es una lista de un CV lo que soy una serie de experiencias que me han construido. Entonces, yo nací en 58, aquí estoy con mi papá, que era un galerista, coleccionaba arte, y yo estaba rodeada de arte de niña, pero sobre todo nací junto con la biología molecular y junto con la exploración espacial, lo cual es muy emocionante porque había este sentido de que todo era posible al inicio de los 60. Entonces, esa chiquita que ven allá, lo que quería era estudiar los animales, porque siempre me han encantado los animales. Mi mamá cuenta que yo salvaba las arañas, las ponía en un frasco y las llevaba al jardín, vivía rescatando a los ratones que caían en trampas, y tratando de salvar cuanto animal se me pusiera enfrente. Pero una Navidad llegó mi mamá con una enciclopedia Time Life, y tenía yo 10 años, y en esa enciclopedia un número era sobre el ADN. Y yo vi esta estructura tan simple, y a los 10 años me dije, bueno, ¿cómo algo tan simple, tan bonito, puede tener todo lo que conozco y lo que no conozco? ¿Dónde está el misterio? Y llevo toda mi vida buscando. Soy muy necia. Mi mamá, pobrecita, tenía que domesticar a una niña testaruda que sabía dónde iba, no importaba qué. Y también sabía que yo quería ser mamá, científica y maestra, siempre le daba clases a mis osos. Y sí, lo quería todo y no veía ningún problema en quererlo todo, y en efecto no hay ningún problema en quererlo todo. Entonces aquí es los años felices de la Facultad de Ciencias, que fueron maravillosos. Hice los amigos de mi vida, y ahí conocí al amor de mi vida, a Luis, el cual estudiaba, también quería saber por qué tantas especies, y de hecho quería llamar a nuestro primer hijo Manfreda, porque fue su primer amor en realidad, antes que yo. Son unos agaves que son polinizados por murciélagos, y de hecho eso fue nuestro primer ataque de activismo ambiental. El sitio que estaba estudiando Luis en la tesis de licenciatura, de repente una mañana llegamos y lo habían quemado para construir encima un edificio en la UNAM, y entonces pues Luis tenía que estudiar a sus murciélagos en la noche, pero yo alboroté a toda la facultad para que paráramos circuito exterior de la UNAM y fuimos el motor para hacer la reserva del Pedregal. Entonces, sí, ¿por qué no? Todo es posible. Y si uno dice no, es no, y eso se aplica a muchas cosas. Y nos casamos cuando yo era estudiante de maestría y él estaba como técnico esperando que abrieran el doctorado de ecología. Somos la primera generación del doctorado de ecología y ese tomó tiempo en formarse. Y entonces iniciamos el doctorado en 85. Y es lo más difícil que he hecho en mi vida. No solo el doctorado implica pensar algo totalmente nuevo que nadie había pensado, sino retarte a quién eres como adulto. Allí estoy en la selva de los Tuxtlas, en la cual no me hacía particularmente feliz porque está llena de víboras. No, yo soy de laboratorio, y entonces mi tema de doctorado era muy novedoso en esos entonces, era averiguar si las bacterias tenían ecología evolutiva. Todo el mundo pensaba en esos entonces, ahora con el microbioma todo el mundo piensa en bacterias de otra manera, pero en 85 la gente pensaba en bacterias y pensaba en un retortijón, pensaba en ir al doctor, y no, en la Facultad de Ciencias decían, ¿por qué esa niña no está estudiando biomédica? ¿Por qué está estudiando ecología? No, bueno, pues son criaturas como cualquiera, es más, forman la mayor parte del mundo. ¿Por qué no vamos a estudiar su ecología evolutiva? Entonces fui la primera ecóloga evolutiva de bacterias del país y una de las primeras del mundo.
Yo no sabía que era yo tan innovadora. Pero Luis y yo estábamos estudiando con el mismo asesor, con el doctor Piñero. Entonces, Felipe, nuestro primer hijo, no fue un accidente, fue muy buscado, porque yo necesitaba ferozmente ser mamá. Pero ferozmente cual loba feroz. Entonces, Luis no estaba tan seguro del asunto, pero dijo, ok, lo que te haga feliz, porque si no me va a morder un día. Y me embaracé a medio doctorado y Daniel Piñero, mi jefe, dijo, no, ya la perdí, porque quien se embaraza se vuelve zombie. Y dije, no, ¿cómo? Ya te perdió. Y si te pierdes unos meses, o sea, recién parido, en efecto no puedes pensar en otra cosa que tu bebé. Pero aún así, Felipe nació en febrero y yo pasé los exámenes de manera bastante decorosa 3 meses después de ese semestre y no perdí ningún semestre, no perdí más que 3 semanas de clases. Entonces lo que yo estaba estudiando era cómo una bacteria que fija nitrógeno en los frijoles fue domesticada al mismo tiempo que los frijoles. Entonces fui a buscar frijoles silvestres, fui a buscar frijoles criollos y fui por Tepoztlán, que es un lugar que siempre me ha gustado, y frijoles comerciales, y vi cómo se platicaban el frijol y la bacteria, y vi la diversidad genética de la bacteria. Esto en los 80s no se hacía con ADN porque no teníamos las herramientas para buscar el ADN. Entonces nuestro jefe, Daniel Piñero, había traído la tecnología de hacer isoenzimas, es decir, ver la expresión de las proteínas en bandas que se veían en geles de almidón, que era toda una artesanía correrlos y sacarlos, pero eran las primeras evidencias genéticas que hubo sobre la diversidad. Entonces, pues fui avanzando junto con el área de explorar la diversidad genética. Y sí, los rhizobios asociados a los frijoles criollos eran mucho más diversos que tanto los silvestres como los cultivados. ¿Y qué pasa? Cuando se domesticó la milpa, nuestros ancestros domesticaron sin querer el suelo. Y eso hace total sentido porque si no, no hubiera podido crecer la milpa en un suelo que en realidad en México casi no hay suelo. Es un suelo muy joven, muy calcáreo, donde no hubieran crecido ni los maíces ni los frijoles si estos no eran buenos fijando nitrógeno. Entonces, de hecho la milpa es el único sistema en todo el mundo donde se domesticó no una especie, sino un ecosistema. Primero empezaron con las calabazas, luego el maíz, luego los frijoles y los chiles, y juntos hacen un ecosistema complejo a nivel del suelo. Juntos mueven todos los nutrientes necesarios en el suelo. Y esta es la asociación rhizobium-frijol, que hace estas bolitas que se ven muy fácil. Y si estas bolitas son rosas, quieren decir que están fijando nitrógeno. Y eso las hace que metan un fertilizante esencial al suelo mucho antes de que hubiera agroquímicos, hace 8,000 años. Y en eso nace Felipe y somos profundamente cansados y profundamente felices. Y sí, ser papá de chiquito implica que los dos son papás. Y yo hacía las sopas de los geles, estábamos en doctorado y Luis los rebanaba y mientras alguien movía el bambineto de Felipe, y Felipe hizo la tesis con nosotros antes y después de nacer, y ahorita estudia Historia de la Ciencia en la Universidad de Minneapolis. Entonces en el postdoc nos llevamos un niño de 2 años a California, vivíamos, no sabíamos, en la zona roja de Irvine y de Riverside, era lo que podíamos pagar con nuestra beca con CONACYT, y éramos tremendamente pobres y tremendamente felices. Yo viajaba todos los días 120 kilómetros para ir a Irvine y Luis estaba en Riverside y cerca de la guardería de Felipe, que nos costaba más de 1/3 de nuestro salario. ¿Y por qué iba yo a Irvine? Porque en Irvine estaba este genio llamado Richard Lenski, que entonces era todavía joven. Yo fui su segunda postdoc y ahora es alguien
Si ustedes buscan Richard Lenski van a ver que Google casi se cae de tantas citas que tiene. Y al mismo tiempo que nació Felipe, a Lenski se le había ocurrido una idea. Vamos a hacer un experimento muy sencillo, que es tomar la bacteria más conocida del mundo, que es E. coli, y ponerla en evolucionar en un medio nuevo que ya no conoce, un medio con muy poca azúcar, que es este medio mínimo que se ve aquí transparente. Entonces necesitaba réplica en este experimento de evolución, y había 6 bacterias que les gustaba la arabinosa y 6 bacterias que tenían una mutación que hacía que no les gustara la arabinosa. Entonces una eran rosas y otras blancas, y podía contar quiénes le ganaban a quién, si las evolucionadas eran mejor comiendo ese medio pobre en azúcar que las ancestrales. Y este experimento de evolución se basaba simplemente en tener un refco a menos 80 grados, una muy buena idea, y un diseño estadístico a prueba de bala. Y el experimento continúa 31 años después, ya va en la generación 70.000, y Lenski ya encontró una nueva especie, que le gusta un ambiente que no veía en coli. Esta que se ve un poco más turbia, está usando una fuente de carbono diferente, se llama citrato. Coli no sabe usar el citrato cuando está en un ambiente aerobio, como es un frasco que se está moviendo, solamente usa el citrato cuando está dentro de tus tripas donde no hay oxígeno. Pero esta coli aprendió el truco y ¡pluf!, hizo algo nuevo. Y de alguna manera estaba replicando lo que Darwin decía en El origen de las especies. La selección natural va a empujar las cosas a hacer nuevos trucos. Pues yo llegué al laboratorio cuando todavía no hacían nuevos trucos en esta generación. Y yo tenía una obsesión que era ver el papel de la recombinación genética del sexo bacteriano en la evolución. Y cuando yo tenía esa obsesión en el doctorado, nadie tenía la menor idea cómo resolverla, y me fui sin resolverla al postdoc. En el postdoc, ya algo pateada por Daniel, que odió mi tesis porque era yo mamá, y además le entregué mi tesis mucho antes que Luis, y entonces cómo una mujer demostraba que podía entregar la tesis primero, con todo y un bebé. Entonces nos recibimos con una semana de diferencia, entonces nos recibimos muy parejos, y a Felipe le dio varicela, yo creo que de tener a 2 papás recibiéndose de doctorado. Entonces Lenski me dijo, oye, lo que hiciste está padrísimo, cuéntanos, danos un seminario. Y le dije, bueno, está toda esta diversidad, los frijoles criollos tienen más diversidad que los frijoles silvestres o los comerciales. Sin embargo, hay una pregunta que yo siempre me he hecho y no sé cómo resolver, que se llama ¿cómo medir la recombinación genética? Me dijo, vamos a ver, aquí está el experto de recombinación en drosofilas, igual podemos hacer algo. Y escribimos un artículo que hizo que mi tesis saliera en una revista muy importante que se llama PNS, y ahorita tiene cientos y cientos de citas. Entonces esa tesis que Daniel había echado a la basura, porque una mamá no puede hacer esas cosas, resultó ser el artículo más citado de su carrera, el segundo más citado. Y en Michigan, en una tormenta de nieve, nace María, la cual siempre ha hecho lo que ella ha querido. Entonces, al regresar a México, traté de regresar al proyecto Rhizobium que había hecho yo en mi doctorado, y es cuando me dieron la beca MacArthur para ver el papel de las mujeres como guardianas de la biodiversidad. Entonces, en mi hipótesis naif era que las mujeres nos gustan las canastas de colores, nos gustan las semillas de muchos colores, y somos las que estamos pues a cargo de cuidar de los niños y a cargo de cuidar el futuro de esos niños. Y entonces estudié en una comunidad muy pobre que tenía milpas, y una comunidad menos pobre en Puebla, una cerca de Cholula y otra se llamaba San Miguel Alcoyomán. Y en efecto, las mujeres se encargaban del cultivo porque era un pueblo de migrantes, los hombres no estaban la mayor parte del año, y las mujeres hacían una especie de guardería general como de pingüinos, donde todos los bebés eran cuidados por todos. Lo más difícil era hacer tortillas, y entonces ellas consiguieron un molino para que pudieran hacer las tortillas más fáciles, porque tenían que estar cuidando el campo. Los hombres llegaban
por ahí de octubre, noviembre a la cosecha y eran los que tomaban las decisiones. Pero las mujeres ya se habían empoderado de estar solas en su comunidad y ya no era lo mismo que llegaran ellos a tomar las decisiones. Ya estaban caminando a ser un poco más equitativas. Y otro proyecto que es el que aprendí con Lensky, que era entender la evolución de E. coli. E. coli era un bicho que todo el mundo estudiaba, pero todo el mundo estudiaba 3 bichos que estaban asociados a humanos, y había alguien que hizo una colección de animales de zoológico, y eso era lo que se sabía de E. coli en el mundo. Entonces yo tenía un montón de amigos zoólogos, y los puse a recoger caquitas por literalmente por el mundo, porque tengo hasta E. coli de ballenas de la Antártida, y a saber quién era coli de manera natural para poder entender por qué nos enfermamos. Y cómo la recombinación genética, que era lo que aprendí a medir en el postdoc, tenía un papel en convertir a esas colis en asesinas. Y sí, los genes en los animales estaban desperdigados y era como hacer un pastel, o sea, cada quien tenía, uno tenía la harina, otro tenía el chocolate, otro la mantequilla, otro el azúcar, y las hiperpatógenas juntaban todos esos ingredientes haciendo un nuevo paquete que se llaman integrones o islas de patogenicidad, y por eso acababan siendo súper exitosas matándonos. Entonces yo estaba con eso de las bacterias buenas y las malas, cuando me llega alguien de la NASA a tocar la puerta. Entonces, como yo había publicado artículos sobre el papel de la recombinación en la evolución, y no eran muchos papers, pero yo creo que eran suficientemente buenos para que llegara NASA a tocar la puerta. La razón es que este señor, que era un viejito gruñón llamado Minkley, no le gustaba su primer nombre, Wendell, sí, tiene razón, fue el nombre. Y Minkley llevaba, el año que yo nací, había entrado al doctorado en Kansas sobre fauna silvestre en humedales, y había encontrado un caparazón de una tortuga que tenía algas encima. Entonces dijo, ¿qué hace esta tortuga? No debe tener algas. ¿De dónde viene esta tortuga? Viene de Cuatro Ciénegas. ¿Y qué es Cuatro Ciénegas? Entonces fue a Cuatro Ciénegas y se enamoró perdidamente de Cuatro Ciénegas y la estudió toda su vida. Entonces, al estudiar Cuatro Ciénegas se dio cuenta de que las cosas no eran normales, era un lugar hiperdiverso en el desierto. Los caracoles se veían como caracoles marinos, las tortugas tenían algas encima, y ¿qué demonios hacía el agua ahí? Entonces, él fue la fuerza detrás del decreto de área protegida de Cuatro Ciénegas en 94, y se da cuenta que proteger la tierra y las especies del agua no quiere decir proteger el agua, porque son leyes diferentes. Entonces necesita ponerle un faro a Cuatro Ciénegas, y convence a NASA, que acababa de iniciar un proyecto de exploración a Marte y de astrobiología en Arizona State, que era la universidad donde él estaba, y decir, es que Cuatro Ciénegas, ese lugar que tiene los minerales igual que Marte, también tuvo un mar del pasado que se fue, y es el mejor modelo de Marte que tenemos. Por favor, estudien Cuatro Ciénegas. Entonces escriben, mi amigo Jim Meltzer escribe un proyecto muy bonito, pero NASA le dice, ustedes no tienen mexicanos, no tienen permisos de colecta, y qué demonios van a hacer a Cuatro Ciénegas. Entonces, por eso NASA viene y toca la puerta a la única ecóloga evolutiva de bacterias que en ese tiempo tenía el país, y ahora tiene muchos. Entonces llegamos en 99 con Felipe de 10 años y María de 6 y 11. Y este lugar era increíble, era increíblemente bello. Y a mí NASA me había convencido porque vi esta foto de National Geographic, y estas son las pozas en el rancho de Pozas Azules, y a poco no parecen ojitos azules en el desierto, pero más que nada parecen frascos de evolución. Y yo dije, mira, estas son unidades de evolución que están ocurriendo individualmente. Vamos, Luis, ándale. Y Luis, que es el razonable de la familia, dice, no, es que los niños están chiquitos, todavía no eres definitiva, es que vamos a perder tiempo, y además te vas a enamorar, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero lo convencí. Y entonces fuimos a Arizona State a conocer a los de NASA, porque yo no iba a trabajar como chalán de nadie, eso me quedaba clarísimo. Y sobre todo fuimos a Cuatro Ciénegas y
ver ese azul turquesa en la mitad del desierto nos quitó el aire a todos. A María le divirtió muchísimo ser colectora en las pozas. Y ¿qué hacía esto en la mitad de la nada? Y pues fuimos a Cuatro Ciénegas creyendo que era simple, que igual que en Marte, pues iba a haber, probablemente había un mar, y ese mar se guardó, porque Minkly nos lleva a la fosa principal y nos dice, aquí estaba el Pacífico hace 220 millones de años, y esta metilhidrotermal aquí se guardó y está dándole de comer a los caracoles. Te toca a ti demostrarle cuidado, y se muere después. Entonces te deja así como en la estafeta, en carrera de relevos, y ¡bye! Y Minkly tenía toda la razón, pero no era evidente. Cuatro Ciénegas está aquí en Coahuila, es una mariposa blanca en la mitad de la nada, que es probablemente el lugar más diverso del planeta. Entonces, ¿cómo una mariposa blanca que se ve vacía, no es el Amazonas, es tan diversa? Como un lugar, ¿por qué la NASA estaba interesada? Es porque el mar primitivo por los primeros 3.000 millones de años y Marte son pobres en fósforo, igual que todos los planetas. El fósforo es un elemento que nace, igual que todos los otros elementos, en las grandes explosiones cósmicas. Pero resulta que el fósforo es un elemento con mucha energía y explota de manera solito, a menos de que sea enjaulado en una jaula de calcio y haga un mineral que se llama apatita. Si no hay apatita, no hay calcio, no hay fósforo guardado. Explota y se convierte en otra cosa. Entonces, debería ser el mar del pasado, donde había poco fósforo, el agua estaba guardada dentro del acuífero profundo, y además era el único lugar en el mundo donde los estromatolitos eran comidos por ranitas, pescaditos, tortugas y todo tipo de criaturas que estaban encima de ellos. Entonces, eso del magma tenía toda la razón Minkly. El magma que estaba aquí, adentro de la montaña, era clave para entender todo. Y lo que pasa es que esta montaña, la Fragua, una montaña muy antigua, donde se abrieron dos supercontinentes, Rodinia al final del Precámbrico y Pangea al inicio del Jurásico. Ambos eventos tectónicos cambiaron la historia del planeta para siempre. ¿Por qué? Porque cuando se rompe Rodinia, le da más playa a los estromatolitos, que eran los únicos reyes de la creación para entonces, y al tener más playa precipitan en sus arrecifes el CO2 de la atmósfera, que ya la atmósfera ya había sido invadida por el CO2 que producen mis estromatolitos, ahorita les cuento cómo, y precipitan un cambio climático global que se llama el criogeno, donde todas las masas continentales se congelan. Y al congelarse, los hielos raspan las rocas y liberan de su jaula el fósforo. Entonces el elemento que había sido limitante por toda la historia de la vida en el planeta hasta ese momento, se libera y llega agua limpia, rica en oxígeno y fosfatos, a las playas, y las microalgas que ya habían evolucionado encima de los estromatolitos dijeron, esta es la nuestra, y hacen un bloom de microalgas y precipitan en su cuerpo otra vez el CO2 de la atmósfera, y hay una segunda glaciación que se llama el Marinoa, y otra vez los hielos rascan las rocas, otra vez se libera el fosfato que llega a las playas, y esta vez es el tiempo de los animales. Evolucionan los primeros animales. ¿Por qué? Porque las algas ya habían hecho que la columna de agua tuviera estructura y empezara a tener la capacidad de oxigenarse cuando los animales hicieron los primeros hoyos y escarbaron, eran chiquititos, escarbaron las primeras galerías, liberando el carbono, el nitrógeno y el fósforo que estaba atrapado en los sedimentos. Entonces les debemos el origen de los animales a mis estromatolitos. ¿Es increíble? Pero también se lo debemos a Cuatro Ciénegas, que aquí se abrió Rodinia, y luego Pangea. Y ese fuego que probablemente abrió a los dos, sigue aquí debajo de la montaña. ¿Tienes tus datos de allá? ¿No? Ese fuego sigue aquí dentro de la montaña y empuja a la Sierra de San Marcos y Pinos, que es el cuerpo de la mariposa, hacia el norte, y manda todo este sedimento marino debajo de la placa que forma el corazón de Norteamérica, que es Laurentia, que es la razón de las grandes planicies enormes.
de América, y levanta un tsunami de roca que mide 3.000 metros, que son esta sierra que se llama La Madera, y estas que se llaman Menchaca. Y cada una tiene su camino, pero el asunto es que esto es lo que forma a la mariposa, y este magma es el responsable de que exista una humedad aquí. ¿Por qué? Porque calienta el agua profunda que está dentro de la montaña, y el agua profunda sube ya a 32 grados centígrados a la superficie, y ahí es invadida por los tapetes microbianos que están arriba, y forma estas cosas, y cada una tiene una historia única. Entonces aquí está donde estaba Coahuila cuando se abre Rodinia, en el Precámbrico, en el Pérmico. Aquí ya nace el Atlántico en Cuatro Ciénegas, y luego el Golfo de México se mete hasta lo que se llama el Western Seaway, hasta Canadá, y se aísla en realidad Cuatro Ciénegas del mar hace 35 millones de años. ¿Y por qué sé que es el lugar más diverso del mundo? Pues veamos los cazadores más ávidos del planeta. Esos son no los tiburones, no los tigres, los virus. Los virus matan todo lo que se encuentran, de preferencia son selectivos a sus presas, y 1/3 de la vida marina muere todos los días por los virus. Y eso es buenísimo porque se libera el carbono, nitrógeno y fósforo que constituye estas células y le da de comer a las generaciones nuevas. Entonces, eso permite el gran reciclaje del mar. Todos los virus de Cuatro Ciénegas es el lugar más diverso en virus que conocemos del mundo. Y cada sitio, esta es una laguna que ya no existe, que se llama Churince. Esto está a 10 metros de esta y es diferente. Cada sitio es diferente. Y esta es agua que se mueve en una laguna con mucho viento. Pero aún así estamos submuestreando con secuenciación de última generación a los virus en cada punto de agua. Esta es la becerra, que es el manantial principal, que es totalmente diferente a esto que está a 5 kilómetros. Y estos son 9 pozas que están en lo que llamamos pozas rojas, que no ocupa más de 1 kilómetro cuadrado, bastante menos, y es una media luna de pozas chiquitas que son como, digamos, los vasos capilares del acuífero profundo. Y cada una es única también. Y estos son 3 peces que viven acá. Para seguir la hipótesis del espejo, de la imagen al espejo, estos peces sabemos cuál es su dieta. Estos dos son endémicos y los virus son una muestra perfecta de lo que están comiendo los peces. Y este es un pez invasor que se llama un pez joya, que tiene una dieta mucho más limitada y compite con los otros. Entonces sí, los virus nos dicen que Cuatro Ciénegas es el lugar más diverso. Y la mayoría de estos virus son marinos. Entonces Minkley tenía toda la razón. Habíamos encontrado el mar, no del Jurásico, sino mucho más antes. Los virus persiguen más que a cualquier cosa a las bacterias. Los fagos son su dieta favorita. ¿Por qué? Porque la diversidad en el planeta, la mayor parte de la diversidad es microbiana. Entonces, pues, la mayor parte de la diversidad de virus también es microbiana, y es en esta lagunita que ya no existe, de 300 metros de largo, donde encontramos 1 millón de especies nuevas. El tamaño del círculo es la abundancia que hay de cada uno de los linajes, que es toda la conocida. Y aquí vamos a enfocarnos en algo que sí podemos cultivar, porque esto fue hecho con técnica ambiental, del suelo, del sedimento, del agua. Pero podemos cultivar muy pocas cosas. Entonces ese puntito anaranjado que está en el sedimento son bacillus. Y una amiga que es la directora de Cipestaff Irapuato, Gaby Olmedo, es obsesiva de los bacillus y colectó 2.500 bacillus de Churince y los comparó con las 1.000 especies de bacillus que hay en el mundo. ¿Y qué creen? Los de Cuatro Ciénegas, que son los de rayas azules, no se parecen a nadie del mundo. Aumentamos nada más con el Churince el 20% de lo conocido de una de las bacterias mejor conocidas del mundo, que además se cultiva muy bien. Entonces, entendamos la evolución profunda de esos bacillus. Esos bacillus que aquí están, los del sedimento, no se parecen a nadie y se separaron de sus hermanos del mar. Adivinen cuándo, cuando se abre Rodinia y surgen los primeros animales. Tenemos aquí no fósiles, tenemos vivos
a los testigos del inicio de la oxigenación del mar. El mar se vuelve azul cuando surgen estos vacíos. Antes era anaranjado. Y ahí los tenemos vivitos y coleando en Cuatro Ciénegas. Y todos los otros sí entraron, como había dicho Minkey, en el Jurásico desde el Pacífico. Pero nada más hay 2 invasiones de estos bacillus y luego ya no hay más. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la cohesión de la comunidad. Esta comunidad es codependiente y coopera entre ellas. Aquí está, por ejemplo, un tapete microbiano. Ustedes no ven. ¿No pueden apagar esta luz de aquí en medio? ¿Se podrá? Ya van. Entonces, este es un estromatolito que son los fósiles que cubrieron el mar por miles de millones de años. Son los que capturaron el CO2 en las playas de Rodinia cuando se rompe. Estos son unos que se llaman oncolitos, que son estromatolitos que dan vueltas en un río. Y no sé si ven los colores, pero estos colores nos indican la historia metabólica del planeta desde el érase una vez. Primero está el primer metabolismo, que es el metano, que es la manera más simple de capturar el CO2 y la más antigua. Luego están las bacterias del azufre, que son las más diversas del mundo. Y luego está la primera forma de fotosíntesis, que es púrpura y verde oscuro, porque la primera fotosíntesis surgió como de paraguas contra la luz solar, porque no había ozono, y la luz solar es rica en UV, que rompía el DNA. Entonces las bacterias empezaron a hacer toda una serie de pigmentos para defenderse de esa luz solar, y algunos de ellos empezaron a no ser como paraguas contra la luz solar, sino ser antenas. Tenían un metal en medio. Entonces esas primeras antenas hicieron las primeras fotosíntesis, y esa primera fotosíntesis no rompía el agua, no era de suficiente energía, era de baja energía, pero la vida no tenía prisa en esos entonces. Y luego surge un monstruo nuevo que el mundo nunca había visto. Probablemente por recombinación entre una púrpura y una verde oscura del azufre, adquiere 2 fotosistemas, el 1 y el 2, y esos 2 fotosistemas juntos adquieren antenas de más energía, no así, sino así. Esas antenas se llaman la clorofila A y B. Y esa clorofila A y B es tanta la energía que jala con los fotones del sol, es un asunto cuántico de hecho, es padrísimo pensar que es física cuántica lo que nos da de comer, y rompe el agua a su alrededor con la energía del sol, liberando el oxígeno. Entonces este monstruo, en un mundo sin oxígeno, que es donde evolucionó estos tapetes microbianos, en un mundo anaranjado, empezó a echar burbuja por burbuja un veneno mortal. El oxígeno ataca el DNA y es tremendo. Pero, ¿qué creen? Estas del azufre atrapaban ese oxígeno, lo convertían en sulfato y eso lo convertían en comida. Entonces, no se preocupen, les dijeron a todas sus amigas de aquí abajo, nosotros vamos a controlar la contaminación, y este oxígeno se fue burbuja por miles de millones de años para arriba, pero no entró al mar hasta que los primeros animales empezaron a hacer los primeros galerías y los primeros túneles. Entonces, Cuatro Ciénegas es un viaje en el tiempo, pero también es entender cómo funciona el engranaje de este reloj, que es la vida en el tiempo. Ese engranaje es el engranaje metabólico que construye estas comunidades y que nos construye a nosotros. Nosotros sin este engranaje no estaríamos aquí, que todos dependemos de los ciclos del carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y hierro. Eso es lo que nos constituye. Estamos hechos de polvo de estrellas, y la vida originaria comió sopa de cometas y sobrevivió. La gran historia de este planeta es que sobrevivió. También creo que sobrevivió en Marte, pero esa es otra historia que ahorita vamos a contar. Entonces, en Cuatro Ciénegas tenemos esta historia de sobrevivencia, el mundo perdido que sobrevivió para contarnos cómo era el mundo hace muchos años. ¿Y por qué es tan diverso? Simplemente porque ha tenido mucho tiempo para coevolucionar. Y eso es muy importante. Las comunidades de Cuatro Ciénegas no evolucionan solas, evolucionan en grupo, evolucionan en comunidad, y todas dependen de todas para sobrevivir. Odian a los extranjeros
y por eso no han sido invadidas por nuevas bacterias. Porque cualquier bacteria nueva que llega, estas se lo comen y lo convierten en nitrógeno, fósforo y azufre, que su comida favorita es el DNA de los demás. Entonces han sobrevivido como comunidad y probablemente es lo mismo lo que pasa en Marte. Sabemos que hay agua líquida, pero esa no está en la superficie, está en un acuífero profundo, salado, como en Cuatro Ciénegas, y sabemos que hay una fuerte señal de metano y de azufre en Marte, y que aunque Marte no tuvo la suerte de tener un planetoide que nos regaló la segunda oportunidad de mar y la Luna, que fue Tea, estamos aquí gracias a ese colapso entre dos planetoides. Marte, el planeta que le tocaba, chocó con otra cosa, se movieron Júpiter y Saturno de su órbita, y acabó con un cinturón de meteoritos y siendo la mitad del tamaño que nosotros. Entonces por eso Marte no pudo guardar su atmósfera, porque es mucho más chico. Y como no pudo guardar su atmósfera, tampoco pudo guardar su mar. Pero lo tiene guardado en las profundidades y en los polos. Que tan viva está esa agua, no tenemos la menor idea. Pero igual que a Marte se le fue el mar, a nosotros también se nos fue el mar. Y llevamos desde 2002 en una lucha feroz por conservar el mar. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Entonces, en 2002 nosotros nos damos cuenta, porque llegan los ejidatarios de Cuatro Ciénegas a decir: oiga doctora, se están muriendo las tortugas en mi ejido, Nueva Atalaya, porque los del Valle de Punto hacia el sur, se llama El Hundido, están abriendo pozos. ¿Cómo que están abriendo pozos? Sí, van a abrir 250 pozos, y son los del ALA. Híjole. Entonces, yo llevaba los primeros 2 años de estar en Cuatro Ciénegas haciendo mapas geológicos y entendiendo las montañas y cómo se mueven y viendo cómo se movían las fallas, y ya sabía que estaban conectados por la manera en que se mueven las fallas. Tuve que aprender geología, lo cual no es fácil. Los geólogos escriben de una manera particularmente oscura. Y entonces dije, no van a seguir abriendo pozos. Y en ese viaje de campo en octubre de 2002 generamos los datos. Por primera vez se usó ecología molecular, bacterias con DNA ambiental, que Cuatro Ciénegas es particularmente difícil, no lo sabíamos, para demostrar que las comunidades de estas pozas eran las mismas que estaban sacando los rancheros de allá abajo en sus pozos y en el lugar de arriba. Entonces sacamos los datos necesarios para demostrarle al gobierno de México que las comunidades eran las mismas y estaban conectadas. Además, a los muy hijos se les había olvidado hacer el reporte de impacto ambiental, y por ahí los agarramos y cerraron la posibilidad de abrir 200 pozos, nada más dejaron los primeros 25. Y esa batalla continúa, pero el problema no es nomás son los pozos, es la gente y de qué va a comer los ejidatarios de ahí. Entonces teníamos que hacer una revolución con los niños. Entonces empezamos el programa ambiental de educar a los niños precisamente con los del ALA, los cuales resulta que llega la hija del presidente corporativo del ALA de 8 años y le dice: papi, no te vuelvo a hablar, estás matando a Cuatro Ciénegas y nadie me habla en el colegio. Entonces, o resuelves el asunto Cuatro Ciénegas o pierdes a tu hija. Entonces me habla Eduardo Tricio y me dice: doctora, ¿cuándo puede venir a explicarme por qué no me habla mi hija? Entonces se echa 2 horas de Cuatro Ciénegas y él hace una vez, no teníamos tantos datos en 2006 todavía, y digo: sí, usted es responsable porque están conectadas las fallas, y lo sabe porque además los de Conagua se robaron los mapas geológicos del INEGI, lo tuve que ir a ver a Arizona, y están conectados los sitios. Dice: es que yo nada más empaco leche. Digo: no se haga güey, tiene vacas. Y además no me voy a tomar su yogur si no cambia la dieta de sus vacas. ¿Y qué creen? Me hace caso. Cambia la dieta de las vacas porque en realidad les sale mucho más barato comprar la leche en Estados Unidos, donde está subsidiada, traerla en polvo y echarle agua.
El número de vacas que había en Torreón de 5 millones, ahorita hay nada más 200,000 o menos cabezas de ganado, y están comiendo dietas alternativas que también les salen más baratas que la carne. Entonces, la sustentabilidad en realidad es más barata que destruir el mundo, y esa era una sorpresa para mucha gente. Simplemente implica pensar de manera diferente. Y ahora Lala paga la educación ambiental de los chiquitos porque digo, bueno, ya cerré mis pozos, ya cambié la dieta de las vacas, ¿qué más puedo hacer? Porque mi hija no me va a volver a hablar. Educar a los chiquitos porque si no hay conservación, no hay futuro. Entonces empezamos este programa maravilloso de educación a través del arte y concientización. Lleva ya desde 2007 hasta ahorita, 12 años, y los niños que han pasado por ellos ya son otros. Y llegan a la prepa con otro cerebro de lo que le había hecho la SEP antes. Y estos niños ahora tienen un laboratorio de biología molecular en el CEBETA 22, han sido parte integral de la investigación sobre los recursos genéticos de Cuatro Ciénegas y sobre su diversidad. Y, ¿qué creen? El CEBETA 22 pasó del número 200 al número 2, porque estos niños quieren estudiar, quieren un futuro. Se dieron cuenta que el futuro es posible. Y es emocionante. Y no solo eso, sino son el ejemplo de agricultura sustentable para sus papás y sus abuelos. Usan lombricomposta, riego por goteo, están regando otras cosas. Y sí hay un futuro. Y este chavito que vino conmigo por ahí de 2004 a Las Pozas cuando estaba en secundaria, ahora tiene un doctorado en biotecnología y es el líder del proyecto del CEBETA para ver los recursos genéticos. Y el churince ya se nos murió y podríamos estar muy tristes y lloramos mucho las tortugas y los peces, pero necesitábamos un juguete nuevo y nos lo regaló el destino. Estos son tapetes microbianos que son elásticos y aquí adentro están copiando las condiciones del mundo antes de que el oxígeno invadiera la atmósfera. Están recreando la atmósfera del Arqueano hace 3.000 millones de años. Y afuera están las fotosintéticas haciendo la chamba y adentro están todas las anaerobias felices en un domo, como si fuera un domo en Marte, preservando una atmósfera pobre de oxígeno. Pero lo más importante que he hecho en mi vida no es gritarle a 3 presidentes de la República, cambiar unas cuantas leyes del agua y domesticar al jefe del ala. No son mis hijos. Ellos son el motor hacia el futuro, son la razón por la cual uno quiere un mejor planeta y además son humanos maravillosos. Y este es un trabajo entre los dos. Gracias.